Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Segunda reunión interamericana de altas autoridades sobre políticas para población afrodescendiente. Reunión secretario general de la OEA y canciller de Bolivia. Conversatorio con ministros de Seguridad Pública. Demandas y desafíos de la crisis del COVID-19. Equipo técnico del IN recibe a la representante de OEA en Uruguay. Resolución. Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó de la segunda reunión interamericana de altas autoridades sobre políticas para población afrodescendiente. Durante 3 siglos y medio, millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron víctimas de la deplorable trata transatlántica de esclavos, uno de los capítulos más indignantes de la historia de nuestro hemisferio y de la humanidad en general. A su llegada forzada a las Américas, las personas africanas y sus descendientes contribuyeron y siguen contribuyendo en todos los aspectos de la vida económica, social, política y cultural de las Américas. Es de vital importancia reconocer las valiosas y numerosas contribuciones de las personas afrodescendientes en todos los aspectos de la existencia humana, así como la necesidad de crear y reforzar las políticas públicas para su participación e inclusión plena en nuestras sociedades. Desde el año 2010, la Asamblea General de la OEA ha venido aprobando diversas resoluciones específicas sobre las personas afrodescendientes, como el Plan de Acción del Diseño de las y los afrodescendientes de las Américas, la medida más importante que la organización ha tomado para promover los derechos a la inclusión de las personas afrodescendientes. En el marco del Plan de Acción, los Estados miembros de la OEA se comprometieron a adaptar gradualmente y a fortalecer las políticas públicas, medidas administrativas, legislativas y judiciales, así como presupuestarias, para asegurar a las poblaciones afrodescendientes el gozo de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. También se comprometieron a asegurar su participación plena y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad, con el apoyo de la OEA, y a tomar las medidas necesarias para incluir la temática afrodescendiente en las políticas, programas y proyectos de la OEA. Precisamente, la Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Poblaciones Afrodescendientes, RIAFRO, creada en la primera reunión interamericana de altas autoridades sobre políticas para población afrodescendiente realizada en Lima, Perú, en 2018, y esta segunda reunión interamericana son resultados de ese plan de acción. La RIAFRO es el mecanismo encargado de promover la colaboración permanente y el fortalecimiento de las instituciones nacionales sobre políticas para poblaciones afrodescendientes en las Américas. Desde su creación, contribuye al fortalecimiento de políticas públicas para la población afrodescendiente. Por ejemplo, en épocas de crisis como la actual, la RIAFRO se reunió de manera extraordinaria para abordar el impacto diferencial COVID-19 en poblaciones afrodescendientes y dio una serie de recomendaciones a los Estados miembros de la OEA. Queremos agradecer a la presidenta de RIAFRO y directora de Políticas para Población Afroperuana del Ministerio de Cultura de Perú por su liderazgo en la red, y a los miembros del Comité de Gestión de la red, Perú, Costa Rica, Brasil, México y Panamá, por su trabajo. También destacamos el labor y el compromiso a la Secretaría Técnica de la RIAFRO, compuesta por el Departamento de Inclusión Social de la OEA, la División de Género y Diversidad del BID y al ARI. Asimismo, invitamos a los Estados miembros, que aún no son miembros de la RIAFRO, a que se unan a la red. También solicitamos a los Estados miembros, que no son parte aún de las convenciones interamericanas contra el racismo, toda forma de discriminación racial e intolerancia, a que ratifiquen o se adhieran a las convenciones. Finalmente, quiero desearle éxitos a Costa Rica, en especial a su vicepresidente, Epsi Campbell, y al comisionado presidencial para asuntos de afrodescendientes, Enrique Joseph, en su próxima gestión liderando el Comité de Gestión de la RIAFRO. Estamos convencidos que con la implementación del Plan de Acción, la Convención Interamericana contra el Racismo, Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y apoyando los trabajos de la RIAFRO, los Estados miembros de la OEA comenzarán a saldar la gran deuda pendiente con las comunidades afrodescendientes de las Américas. Desde la Secretaría General de la OEA seguiremos trabajando
para que las millones de personas afrodescendientes tengan más derechos, apoyando a los Estados miembros en la creación y coordinación, consolidación de políticas públicas dirigidas a este colectivo que ha contribuido y sigue contribuyendo a nuestro hemisferio. Muchas gracias. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con la canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, Karen Logarich, y con el embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, para dialogar sobre las elecciones en Bolivia, la transición en curso y el futuro democrático del país. El secretario general de la OEA felicitó al gobierno por haber organizado una elección con plenas garantías. La Organización de los Estados Americanos realizó un conversatorio con ministros de Seguridad Pública en donde se trataron las demandas y desafíos de la crisis del COVID-19. Del conversatorio participó el director del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, Guillermo Moncayo, quien expresó que desde cuestiones inmediatas a preocupaciones de mediano y largo plazo son muchas las problemáticas que los tomadores de decisión del área de seguridad pública han venido enfrentando en este periodo de pandemia. Algunos ejemplos son la actuación de las fuerzas de seguridad para hacer cumplir las medidas de restricciones y qué medidas se utilizan para protegerse el personal cuando se realizan estas tareas, el manejo de los sistemas penitenciarios para resguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y su personal penitenciario, pero también cuál será la influencia de la crisis socioeconómica en lo que respecta a la incidencia delictiva y el modus operandi de quienes delinquen. La ministra de Gobierno del Ecuador, María Paula Romo, presentó las medidas adoptadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras entidades del Sistema de Seguridad Pública de Ecuador como respuesta nacional a la pandemia causada por el COVID-19, como el establecimiento de un comité de operaciones de emergencia que estableció emergencia sanitaria y suspensión de clases, estado de excepción, restricciones a la movilidad de las personas y vehículos, toque de queda, control de aglomeraciones, control de precios y restricción de movilidad, comunicación a la ciudadanía sobre la evolución del virus, medidas de protección, regulaciones, sanciones e infracciones por incumplimiento, operativos para controlar las personas en aislamiento preventivo obligatorio. También la ministra destacó el aumento de violencia intrafamiliar durante el periodo de la pandemia, con un total de 91.094 casos atendidos. El viceministro del Interior de Ecuador, general Patricio Pazmiño, dijo que los efectos del COVID-19 en la seguridad pública y la ciudadanía impactó en los cambios de delito y la violencia, en los índices de delincuencia que presenta una reducción del 33% con 18.351 eventos menos, lo que produjo que las incidencias registradas sean valores aproximados, ya que las bases de datos se alimentan de las denuncias realizadas y hubo restricciones de movilidad y suspensiones de ciertos servicios. La violencia contra la mujer se destaca como uno de los principales problemas durante la pandemia. Las cifras del periodo marzo a junio fueron de 9.194 casos atendidos por violencia intrafamiliar, 1.251 alarmas atendidas, botón de seguridad y aumentaron los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. El secretario de Asuntos de Seguridad Multidimensional de la OEA, Arthur Weintraub, expresó que las fuerzas de seguridad cumplen una tarea vital en la lucha contra la pandemia del COVID-19 al estar muchas veces en la primera línea de contención y que es nuestro deber coordinar acciones con los Estados miembros que faciliten y protejan su trabajo dentro del marco institucional que ampara su actuación. La pandemia de COVID-19 nos ha convocado a pensar creativamente. Tenemos una oportunidad histórica para diseñar respuestas y no horas a que no solo apoyen la contención del virus y la salvaguarda de las vidas de los ciudadanos de nuestros países, pero que apunten a resolver las vulnerabilidades y desigualdades históricas de nuestra región que se encuentra en la raíz de la violencia y criminalidad de nuestros países, concluyó Weintraub. El director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes de la OEA, Víctor Giorgi, recibió en la sede del instituto a la representante de la Organización de los Estados Americanos en Uruguay, Claudio Barrientos Rebollo. Durante la reunión se dio a conocer el equipo técnico que integra el IN y las diferentes áreas de trabajo. Se sostuvo un diálogo con la representante basado en las acciones que viene desarrollando el instituto en materia de movilidad humana, sistemas de protección, participación infantil y adolescente, entre otros, así como los desafíos que se han presentado durante la pandemia y cómo se han asumido. En la 50ª Asamblea General de la OEA, celebrada el 20 y 21 de octubre, la OEA aprobó la resolución Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas, en la que se resuelve reiterar la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas e instar al gobierno de Nicaragua a respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales y a celebrar elecciones nacionales, presidenciales y legislativas libres y justas en Nicaragua en cumplimiento
cumplimiento de sus compromisos y deberes fundamentales articulados en la Carta Democrática Interamericana. Instar al gobierno de Nicaragua a que acepte el despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral integrados por observadores internacionales independientes y acreditados en el proceso electoral de Nicaragua. Solicitar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos que apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables y que preste asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas. Instar a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral antes de que el Estado convoque a elecciones generales a más tardar en mayo de 2021. Solicitar a la Secretaría General de la OEA que informe periódicamente sobre el estado de los acuerdos y calendarios para la aplicación de las reformas electorales que conduzcan a elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.